está en el chat lo que es el blog, para los quienes no saben. Y vamos a empezar también a grabar la sesión. Las grabaciones también van a ser subidas al blog. Es más que fijo que van a estar subidas en el blog. Y voy a tratar también de subirlo al campus. Pero lo que sí será fijo es que van a estar en el blog. Bien, entonces en el chat les he colocado cuál es el enlace al blog. Bien, ustedes simplemente van a buscar su sección ahí y listo. Ahí van a poder observar también documentos de apoyo, las guías que se van a utilizar en cada práctica y ciertos avisos, como también puedo colocar ahí lo que es la lista al final del laboratorio, lo que es el listado de las notas, bien, el cuadro de notas, también normalmente lo coloco aquí dentro del blog. Bien, entonces voy a dejar ahorita de compartir la cámara para empezar con la práctica y hacer menos pesado el video, ¿verdad? Entonces, me confirman si logran ver lo que estoy compartiendo, que es un archivo en línea de Wolfram Cloud. Sí, sí se ve. Bien, esta es la primera práctica, como les decía, un recordatorio de lo que es Wolfram Matemáticas. Entonces, ustedes van a necesitar recordar lo que es el uso de este programa, porque este programa es el que se lleva a la par para realizar ciertos cálculos en su clase, ¿verdad? Y más que todo en el laboratorio, porque en el laboratorio se hacen ajustes, se hacen gráficos, se hacen a veces integrales complicadas de algunos problemas. Entonces, eso vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Todos los comandos que ustedes van a necesitar en su mayoría, ¿verdad? Para realizar todas estas tareas que ustedes tienen que realizar en esta clase. Bien, entonces, el primer comando y más importante que podrían colocar siempre al inicio de un notebook es este. Bien, este comando les ayuda a limpiar todas las variables que ustedes tienen inicializadas en el kernel del programa. Ok, entonces usted colocó, por ejemplo, en este caso, a ver, creo que no está limpiada la variable. Por ejemplo, ahorita, si ustedes se fijan, las variables G, F y H que están aquí, están en color negrito. Bien, sin ser racista, ¿verdad? Pero no están en color azul. Y eso quiere decir que estas variables tienen asignado algún valor. ¿Ok? Entonces, para evitar problemas de asignación de variables, nosotros utilizamos siempre al principio de los notebooks lo que es este comando, clear. Y se utiliza este atributo global para limpiar todas las variables. También lo pueden hacer de forma individual, colocando simplemente la variable aquí, entre los corchetes, y simplemente es como un borrón y cuenta nueva de la variable. Pero lo mejor es siempre borrar todas las variables, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces vamos a empezar con lo más básico. Bueno, lo más básico es operaciones básicas, ¿verdad? Pero operaciones aritméticas, cosas que creo que no necesitan explicación porque es parte de intuición. Ahora, lo que sí podrían haber olvidado es cómo definir una función. Bien, ¿cómo definir una función? Simplemente se utiliza la variable a la cual le van a asignar la función, abren corchetes y colocan dentro de los corchetes las variables de las que quieren que usted dependa de esta función. Bien, entonces yo quiero que dependa de x y de y, se colocan x y y las variables y se van seguidas por estos guiones bajos. Bien, entonces luego se coloca después del igual la expresión que usted quiere que tenga su función. Así, utilizando paréntesis, estos gorritos, ¿verdad? O también puede utilizar comandos como sqrt para una raíz. También puede utilizar comando de exponencial, que sería exp, y entre otros, ¿verdad? También estos comandos se los puedo compartir o ya están dentro del campus para que usted los pueda observar en cierto material de apoyo donde usted va a poder observar los comandos para funciones especiales. Por ejemplo, las trigonométricas, la exponencial, la raíz cuadrada, entre otras, ¿verdad? Aquí está otra función, esta ya es en términos de x, alguna variable,
y una función en términos de x también, que es h. Bien, dos funciones distintas. Estas están en dos variables, esta en una variable. Estas las he definido aquí para mostrarles que también se pueden hacer funciones seccionadas. Y las funciones seccionadas son muy útiles en esta clase porque, si ustedes recuerdan de 321, habían campos que eran una cosa fuera de cierta figura geométrica y también eran otra cosa dentro de cierta figura geométrica, bien, de esa misma figura. Entonces, estas funciones seccionadas son útiles para poder definir campos de esa manera. Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes el problema de que vieron un 321 de una esfera cargada, pero solo en la superficie. Ustedes recordarán que hay un campo fuera de la superficie de la esfera y dentro también. Entonces, se tiene un campo que está definido por una función seccionada, ¿bien? Tanto adentro como afuera, y el comando va de la siguiente manera. Se utiliza piecewise, es el comando para poner función por partes, y en el argumento debe colocar llave, ¿bien? Abrir y cerrar llaves, ¿bien? Como se muestra aquí. Luego, va a colocar dentro de esas llaves dos cosas, ¿bien? La primera es que va a abrir llaves también, y dentro de esa llave va a colocar lo siguiente: la función, coma, y el dominio donde va a estar la primera función, ¿bien? Y luego, en la otra parte de las llaves en que usted abrió en grande, va a colocar siempre en llaves la otra función con el dominio en que va a estar definida esa función, ¿verdad? Entonces, he puesto f de x que vaya desde x mayores que 3 y el h de x para x menores que 3. Bien, eso es lo que ha pasado acá y es lo que se muestra aquí en el resultado. Bien. Gráficos de funciones, pues utilizamos el comando plot, si ustedes recuerdan, se coloca en el primer argumento la función a graficar. Quiero graficar esta función seccionada. Luego el dominio donde quiero que se grafique, de menos 5 a 10 en X. Se utiliza llaves para hacer eso, para poner dominios. Por lo general, esto es como se colocan listas y los dominios se colocan en forma de lista. Y luego se coloca atributos para el gráfico que hacen que el gráfico sea elegante, ¿verdad? Por ejemplo, un título, bien, complete label. Axel label me da títulos a los ejes, bien. Ustedes se fijan, acá he colocado títulos a los ejes en este gráfico y también un color al gráfico. Bien, le he colocado rojo. Por defecto, matemáticas, si ustedes recuerdan, lo hace siempre en color azul. Bien, ahora, si no recuerdan cómo hacer estas flechitas, si los recuerdo, simplemente es colocar un guión, ¿bien? Y luego por seguido el signo mayor que, ¿bien? Sería este y este, ¿bien? Pero si los colocan juntos, hacen la flechita, ¿ok? Ahora, vamos a otra parte que serían las derivadas en las integrales, ¿bien? Para derivar, usted necesita utilizar el comando que es simplemente una D mayúscula, ¿bien? Y dentro del argumento de este comando coloca la función, después coma, la variable con la cual, seguido de la variable que usted quiere utilizar para derivar, ¿verdad? Entonces yo aquí he expresado ya una derivada triple en X, ¿ok? Si ustedes se fijan, está una derivada triple en X. Y se le ha aplicado a la función X, Y, entonces, si es una función en dos variables, eso quiere decir que estoy derivando de forma parcial en X, 3 veces, ¿ok? Bien, entonces, el comando, si quieren derivar 3 veces, se puede utilizar utilizando la regla de la cadena, es decir, cada derivada se coloca dentro del argumento de la otra, bien, así como se muestra aquí, y se realiza así la triple derivación en X. Ese es el resultado. También pueden hacer, como les mostraba, es una derivada parcial, ¿verdad? Perdón. Puedo hacerlo en otras variables al mismo tiempo. Entonces, en este caso, aquí lo he hecho la primera derivada con respecto a Y, si se fijan, la segunda con respecto a X y con respecto a X la tercera. Puedo hacer un cambio aquí de orden, por ejemplo, X aquí primero y Y al final, ¿ven? Y me da el mismo resultado, ¿ok? Esto de que a veces aplicar una derivada en cierto orden o en otro, si me da el mismo resultado, pues tiene ciertas implicaciones en lo que es el cálculo, ¿verdad? Y eso es parte del cálculo 2 que ustedes llevaron. Ahora,
¿Cómo realizar integrales? Pues el comando es integrate, bien. Las derivadas, colocando cada integración dentro de otra, bien. Y pues pueden colocar también dentro del argumento de la integral lo que es la función, ¿verdad? Implícita. Y solo aquí, por ejemplo, he colocado la función que está acá sin definirla anteriormente. Se puede hacer también x, y y z, es una función, pero tiene trigonométrica, ¿verdad? De por medio. Y la primera integral, si ustedes se fijan, está hecha en z, la segunda en y y la tercera en x. Ahora, esto podría cambiar, tal vez, ¿verdad? Si cambiamos el orden, tal vez, a ver, si ponemos acá en y la otra en z, no cambia, ¿bien? Entonces, eso quiere decir que cada término del integrando es independiente. Y eso es evidente, ¿verdad? Porque aquí tenemos x multiplicado por y, por una función en y otra función en z. Entonces, se podría realizar esta integral como tres integrales multiplicadas, ¿bien? De forma independiente. Bien, cada una para cada componente. Luego están las integrales que ustedes van a ver de más en lo que es en esta clase, que son las integrales que tienen como límites valores infinitos. Cuando ustedes realizan estas integrales en matemáticas, aparecen estas condiciones que se muestran acá en este cuadrado. Matemáticas lo que le dice a uno es, el resultado de esta integral es esto, si se considera esto. Entonces, lo que hay que considerar para que el resultado de matemáticas sea lo que muestra aquí es que se debe colocar ese real de n menor que 0. O que se puede traducir en otras dos condiciones, en que n sea real y que n sea menor que 0. Bien, entonces, para poder aplicar esta condición en esta integral, usted utiliza lo que es el comando full simplify. Bien, con full simplify usted viene y abarca lo que es dentro de los corchetes toda la integral y después de la integral va a colocar una coma y luego la condición que le muestra matemáticas que debe colocar. Entonces yo he colocado aquí después de la coma, si ustedes se fijan, la condición de que n tiene que ser real y que n es menor que 0. Bien, las condiciones, si son varias condiciones, las separan con estos símbolos. Bien, y ya lo pueden compilar, recordando que para los que no recuerdan compilar es Shift Enter, ¿verdad? Y ya le da el valor que matemáticas intuía que iba a resultar. Bien, esto va a pasar en varias de sus integrales que ustedes van a estar trabajando. ¿Tienen alguna pregunta? Los comandos a tener así ya nomás para poderlos repasar. Buenas, no le escuché al principio. ¿Me puede repetir su pregunta? Si los comandos los vamos a tener así a mano para poderlos repasarle, o sea, si va a haber como un documento. No se preocupe. Yo siempre en los documentos de que les muestro en las clases de matemáticas, siempre les paso el PDF. Bien, siempre se lo subo al blog. Bien, en este caso te va a estar en el blog y en el campus. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a la parte de ajustes, que es otra parte muy importante porque ustedes van a trabajar con datos de experimentos, donde ustedes tienen que hacer ajustes, ¿verdad? Ya lo hicieron en 321 en lo que es la parte de la descarga de un capacitor. Y aquí no va a ser la excepción en esta clase, ¿verdad? También van a haber ese tipo de problemas. Entonces, recordando cómo se introducen datos, se utilizan llaves, ¿verdad? Y cada dato se coloca con llave. Separado cada componente del dato por una coma, ¿bien? Y cada dato también entre llaves va separado por coma. Bien, entonces se introduce con Shift Enter y lo siguiente a hacer una vez que usted ya tiene los datos es hacer un gráfico de datos para ver qué comportamiento tienen los datos, ¿verdad? Entonces hacemos solo aquí un gráfico de datos utilizando listplot. Este es el comando listplot para graficar datos. Se coloca dentro del argumento lo que son los datos o la variable donde usted asignó los datos. Y luego lo siguiente es pura estética, ¿bien? Yo he colocado los puntos en color rojo con plot style, un título al gráfico y he colocado leyenda. Bien, ¿por qué he colocado leyenda? Porque en los problemas tipo ajuste, en los problemas que son tipo ajuste, usted debe hacer un gráfico de puntos o de datos, ¿verdad? Y después tiene que hacer ese gráfico del ajuste y graficar simultáneamente ambas cosas. Entonces, por eso es que aplicamos este comando de plot legends para
colocar la leyenda, ¿bien? Para poder diferenciar quiénes van a ser los datos, quiénes van a ser los puntos o quiénes van a ser el ajuste en el gráfico simultáneo final, ¿ok? Ahora, una vez que usted conoce el gráfico, volviendo a este gráfico, usted conoce el gráfico de los puntos, usted tiene que intuir qué forma funcional tienen estos puntos. Entonces usted los observa y dice, ah, esto parece una línea recta, entonces hay que hacer un ajuste lineal. Ahora, si es de otra forma, por ejemplo, una exponencial, una cuadrática, una senoidal, usted lo observa y dice, ah, esto parece esta función, vamos a utilizar un ajuste de tal tipo. Entonces, en este caso es una lineal, una sencilla, se utiliza el comando linear model fit, que es este que está acá. Y se colocan acá los datos, bien, como primer argumento, luego en el segundo X y en el tercero X, bien. Esto que se coloca X y X se coloca para que matemáticas le devuelva a usted la función en términos de X. Para esto es que se coloca este X y este X. Si no lo coloca, matemáticas no va a saber cómo, en qué variable traducir o en qué variable expresar su función que usted necesita, bien, la función de ajuste. Entonces usted le da Shift Enter aquí, se produce el ajuste lineal y recordando que el ajuste lineal, los comandos de ajuste realizan varias cosas a la vez, ¿bien? O sea, es decir que esto que está acá, la función de acá, no está asignada a P1, sino que todo el ajuste en sí contiene varias cosas y están asignadas a P1. Ahora, si usted quiere obtener de este ajuste lo que es los valores centrales de los parámetros, como puede ser pendiente y intercepto, quiere obtener lo que es sus incertidumbres también, usted tiene que utilizar este comando que está acá. Bien, al ajuste que tiene dentro de lo que es en sí la variable, varias cosas que hizo, le va a aplicar este comando que es un atributo de mostrar la tabla de parámetros. Entonces, en la tabla de parámetros, aquí también les voy a mostrar que se puede hacer ya de una vez. Aquí en este Wolfram en línea se puede hacer lo siguiente también. Aquí en View usted puede colocar una lupa o colocar un zoom. Entonces voy a colocar aquí un zoom de 150 para que se pueda ver mejor esta tabla. Entonces vamos a esperar ahorita. Lo que hace el programa es que aplica el zoom desde el principio del notebook hasta el final. Entonces, aquí ya tenemos entonces la tabla de parámetros y tenemos que lo siguiente. ¿Cómo se explica esta tabla de parámetros? De la siguiente manera. En la primera fila usted va a ver todo lo que corresponde a lo que acompaña a la constante, ¿bien? Al parámetro constante, ¿bien? Que sería el intercepto. Entonces, en este caso sería, la primera columna va a contener el valor central, la segunda columna el error estándar o la incertidumbre, y acá el test estadístico y no recuerdo qué era, pero los que usted necesita saber son estos dos que están acá, columna 1, columna 2. Bien, ocupa saber el valor central y su incertidumbre. Y lo que es aquí, el X le va a mostrar el parámetro que acompaña al valor en X. Bien, sería la pendiente. Entonces la pendiente tiene valor central esto que está acá y su incertidumbre esto que está acá. Entonces, en estas cosas usted se debe fijar para poder hacer reportes de resultados. Por ejemplo, usted quiere reportar cuál es la pendiente de su ajuste. Utiliza la forma estándar de reportar, que sería el valor central más menos su incertidumbre, que sería 0.197 más menos 0.003. Bien, con las unidades que correspondan a la pendiente, dependiendo de las unidades que tenga, ¿verdad? Y así se hace también para lo que es el intercepto. Ahora, otra cosa que usted puede sacar de lo que es el ajuste en sí mismo es la forma de la función que tiene el ajuste. Entonces, acá usted le da Shift Enter a este comando que es normal, bien, y se lo aplica a la variable donde hizo el ajuste, bien, y así obtiene la función de ajuste, bien, para poder graficarla posteriormente, como se muestra aquí. Bien, aplicamos otra vez un plot, ¿verdad? La función se coloca como primer argumento, luego el dominio donde quiere graficar, y aquí es importante, y los resalto, siempre coloquen los dominios siempre
de gráfico de los ajustes en el mismo dominio en que están los puntos. Bien. Se fijan, aquí va de 0 a 15 más o menos, y aquí puedo colocar de 0 a 15, ¿verdad? He colocado también el gráfico de otro color, bien diferente a este. En este caso lo he colocado color gris, para que se diferencie con el gráfico de los puntos, ¿verdad? Y la leyenda, que es esta que está acá, Plot Legend. Normalmente, si ustedes se fijan acá, una observación muy importante. La leyenda aquí para el gráfico de puntos está puesta con comillas, entre comillas, ¿bien? Eso es para indicar texto, ¿verdad? Ahora, si ustedes no colocan comillas y colocan lo que es simplemente la variable donde pusieron la función de ajuste, en el gráfico se le va a mostrar la leyenda, la función, exactamente la forma de la función, ¿bien? Que a veces es muy útil mostrarlo así en la leyenda, ¿bien? O pueden colocar en texto función de ajuste, ¿bien? Luego hacen el gráfico simultáneo, como se muestra aquí con un show. Ponen las variables donde asignaron los gráficos, en el caso mío son F1 y R1, y luego es pura estética, bien, atributos de pura estética, donde yo le pongo nombre al gráfico, le pongo etiquetas al gráfico y le pongo, ya están las leyendas aquí, bien, aquí no hay que poner las leyendas cuando usted ya colocó las leyendas en cada gráfico. Entonces, importante de esto que al final en el gráfico simultáneo debe colocar estas cosas, ¿verdad? Lo que es la etiqueta de ejes y lo que es, perdón, lo que es el gráfico, el título del gráfico. Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Yo no tengo preguntas. Bien, entonces vamos a continuar con la parte de no lineales. He colocado aquí otros datos que no son lineales, bien, y se hace el mismo procedimiento, se hace un gráfico de los puntos con listplot. Hay otra forma de colocar el plot style con este código de RGB, bien, también. Y como ustedes se fijan, los puntos no tienen un comportamiento lineal, sino que tienen un comportamiento que puede ser cuadrático o exponencial, ¿verdad? Entonces utilizamos este comando que se llama nonlinear model fit, que es similar a linear model fit, solo que aquí empieza con la palabra non. Y dentro del argumento va lo siguiente. Va a colocar los datos siempre de primero, de segundo va a colocar la forma en que va a tener la función. Si ustedes se fijan, he colocado una función cuadrática, quiero que el ajuste sea cuadrático en X, ¿verdad? Y los parámetros a encontrar son R y T, ¿bien? Sería T un intercepto y R la variable que acompaña a X cuadrado. Podría colocar una tercera variable acá que sería la que acompaña a X, bien, solo que aquí no lo he colocado. Y quiero que después en el tercer argumento pongo dentro de llaves los parámetros que quiero encontrar en el ajuste, que sería R y T, ¿bien? Y luego acá coloca usted la variable en que quiere que matemáticas le devuelva la función de ajuste en términos de X, por ejemplo. Entonces aquí le damos Shift Enter y me da ya el ajuste, la forma cuadrática, y después se aplica lo mismo. A sacar la función de ajuste con normal a ese ajuste y obtener la tabla de parámetros. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que saber para lo que es ajustes, y vamos a entrar ahorita entonces a la parte de resolución de ecuaciones, que es una sección muy corta porque no requiere de mucho. Permítanme. Entonces aquí simplemente se utiliza el comando solve, que está acá, este comando solve, donde usted
coloca dentro del argumento lo que es la ecuación que usted va a resolver, bien, que es esta, y recordar que la ecuación se coloca el signo de igual con dos iguales, ¿verdad? Con dos signos de igual, para indicar que es una ecuación. Y luego coloca como segundo argumento lo que usted quiere determinar de esta ecuación. Entonces quiero determinar x, entonces pongo x como variable. Ahora, si tiene un sistema de ecuaciones, debe separar cada una de las ecuaciones que va a colocar en el primer argumento por este símbolo, ¿bien? Y en el segundo argumento va a colocar las variables a determinar utilizando llaves y separadas por coma cada variable, ¿bien? Entonces, eso es todo lo que hay que saber para resolver sistemas de ecuaciones. Luego está la parte, perdón, está la parte de definición de campos escalares y vectoriales. Bien, entonces aquí sencillo, utilizamos otra vez la regla para definir funciones, utilizando corchetes, colocar las variables aquí, de donde que queremos que dependa, y recordando que un campo escalar y vectorial, bueno, un campo escalar es aquella función que depende de coordenadas espaciales y es en un escalar, es decir, no tiene dirección. Entonces, usted viene y si usted se fija, no tiene dirección, es simplemente una expresión matemática. Y lo mismo con la siguiente expresión, que es otro campo escalar. Ahora, el campo vectorial ya tiene dirección, entonces se coloca en forma vectorial con llaves. Entonces tenemos este caso en que RR es simplemente el vector de posición normal, R, que es X en X unitario, Y en Y unitario y Z en Z unitario. Bien, creo que no le di a ese. Aquí está. Entonces quiero que se fijen que también hay otra forma de definir vectores o funciones vectoriales o campos escalares, y es que pueden prescindir de colocar los corchetes, la definición en forma de corchetes, y eso tiene ciertas implicaciones que vamos a ver más adelante. Luego también puedo definir los campos en otras coordenadas, como por ejemplo cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Que son este campo de 3 y campo de 4. Son campos vectoriales, si se fijan, están en llaves. Cada componente separada con una coma, ¿verdad? Los campos vectoriales o escalares podemos hacer ciertas operaciones, como por ejemplo en los vectores, son los productos punto y producto cruz. Entonces en el producto punto usted puede utilizar el comando dot y coloca dentro del argumento los dos vectores que usted va a utilizar para hacer la operación de producto interior, ¿verdad? Entonces aquí he utilizado el campo E1 y el campo RR, que son vectores, ¿verdad? Entonces recordar que el producto punto es entre vectores. Ahora, aquí donde les quería mostrar la diferencia entre definir uno con corchetes y otro sin corchetes. Si usted define uno con corchetes, debe llamar a la función utilizando corchetes y le quita lo que es estas, ¿cómo se llama? Los guiones bajos, ¿bien? Ya no los coloca, solo coloca las variables dentro de los corchetes. Luego, está el caso en que usted definió la función pero sin utilizar corchetes. Entonces simplemente llama al nombre de la función, ¿ok? Como se muestra aquí. Entonces tenemos el producto punto aquí. Acá les muestro lo que es el producto cruz, que el comando es cross, ¿bien? Y la sintaxis es la misma que en el producto punto, vector con vector en el argumento. Solo que tienen que tener cuidado del orden en que lo colocan, ¿verdad? Porque el producto cruz es anticonmutativo. Ahora las operaciones de cálculo vectorial, que son gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano, son las que se muestran aquí. Los comandos son grad para gradiente, div para divergencia, curl para rotacional y laplacian para laplaciano, ¿ok? Recordando que el gradiente se aplica a campos escalares y la divergencia rotacional laplaciano se aplica a campos vectoriales, y el laplaciano también se puede aplicar a campos que son, ¿cómo se llama? Escalares, ¿bien? Se utiliza el mismo símbolo, solo que se coloca aquí el campo, ¿ok? Y entonces la sintaxis de cada uno de ellos es la misma,
y es la siguiente. Se coloca en primer argumento la función al cual le va a aplicar. En segundo argumento, las variables que va a utilizar para derivar, o sea, en que va a estar definida la derivada del operador. Y tercer argumento, el sistema de coordenadas en que se va a realizar el operador. Bien. Importante estos dos porque tiene que recordar que para cada sistema de coordenadas el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano son diferentes. Entonces, si usted utiliza un sistema de coordenadas equivocado o sea, que no corresponde con el campo que usted tiene, va a cometer un error porque matemática va a entender que lo que usted tiene dentro del campo está dentro de las coordenadas que usted está utilizando para hacer la operación. Entonces puede tener ciertos problemas a realizar estas operaciones. Entonces, si se fijan, la sintaxis es la misma, mantener la misma sintaxis. Primer argumento es la función a aplicar. Disculpen ahorita un momento que pase el camión. Y volvemos. Entonces, el primer argumento sería la función a aplicar el operador, ¿verdad? Luego, en el segundo, siempre van las variables que van a utilizarse para derivar. En el caso, si la función fuese en cilíndricas, van a utilizar coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Y aquí después colocar en comillas el sistema de coordenadas que va a utilizarse. Bien. Entonces, volviendo a ver, creo que no les he asignado. Bien, las asignamos a cada uno y ahí se muestran los resultados. Ok. Ahora la parte de cambio de coordenadas. Simplemente usted para hacer un cambio de coordenadas, necesita este comando que está acá, transformed field. Y transformed field tiene por argumento lo siguiente. Debe colocar en el primer argumento de dónde a dónde quiere pasar las coordenadas, siempre con comillas. Quiero pasar de cartesianas a cilíndricas en este caso. Luego en el segundo argumento coloca a quién le va a aplicar ese cambio transformada, este cambio de coordenadas. Por ejemplo, acá se lo estoy aplicando al vector de posición R. Y tercer argumento debe colocar las variables que se utilizarán para cada sistema de coordenadas. Entonces, para el de cartesianas quiero utilizar x, y, z, y para cilíndricas rho, phi, z. Haciendo distinción en que este z tiene que ser distinto al z que aparece aquí porque por problemas de asignación de matemáticas, para que no haya problemas existenciales en que matemáticas diga z igual a z y no sepa qué hacer. Ahora, cuando ustedes hacen este comando transformer fit sin el full simplify, a veces aparece que el resultado que les devuelve es una cosa que no está simplificada, ¿bien? Una cosa bastante grande, ¿bien? Entonces, ustedes utilizarán el comando full simplify para simplificar lo máximo posible estas expresiones. Entonces, obtengan expresiones que ya sean más fáciles de visualizar. ¿Ok? Hay otro ejemplo aquí en el que he pasado de cilíndricas a cartesianas. Vamos a ver. Que tiene la misma sintaxis. ¿Ok? Y recordando que la forma de llamar acá son diferentes. Yo he llamado a RR simplemente con el nombre y he llamado a E3 utilizando corchetes porque lo definí con corchetes. Entonces aquí era para recordar eso. Bien, ahora gráfico de campos vectoriales. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Ok, vamos, seguimos avanzando entonces. Todo bien. Resulta que en su clase de 4.15 van a tener ciertos campos que ustedes pueden graficar, ¿verdad? En este software. Uno de ellos es el campo magnético o el campo de inducción magnética. Bien. Entonces, aquí vamos a graficar como ejemplo el campo de inducción magnética que produce una corriente filamental infinita en el eje Z. Para que ustedes lo visualicen, por si todavía no lo han visto en clase, este sistema consiste en que usted tiene una corriente que va de menos infinito a infinito y que está ubicado
como este circuito o esta corriente está ubicada en el eje Z. ¿Bien? Así se visualiza. Y resulta que nosotros podemos encontrar la dirección en que va el campo de inducción magnética utilizando la regla de la mano derecha. Usted utiliza su pulgar y lo apunta en la dirección en que va la corriente. Entonces, la corriente va desde menos infinito a infinito. Entonces, va desde abajo hacia arriba. Y usted indica el pulgar hacia arriba y luego gira su mano y para el lugar en que indiquen los demás dedos, le va a indicar la dirección en que va el campo de inducción magnética. Entonces, si ustedes son muy observadores, se van a dar cuenta de que lo que describe el campo de inducción magnética es como una circunferencia o un campo circular, ¿ok? Que va en las direcciones va en la dirección contrarreloj, ¿bien? Si lo ven desde el punto de vista superior, el plano XY, ¿bien? Ahora, resulta que este campo de inducción magnética se puede obtener de la siguiente manera, con esta ecuación que está acá. Todavía no sé si han llegado creo que no han llegado todavía al campo de inducción magnética en su libro de texto o en la clase teórica, pero se tiene como expresión para esta corriente filamental, esa que está aquí, ¿bien? Donde este IC corresponde a una corriente en amperios, mu sub 0 corresponde a la permeabilidad magnética del vacío, y este ρ corresponde a una distancia que se toma desde un punto del eje Z hasta un punto arbitrario de campo, ¿bien? Un punto arbitrario de campo, y además de que esta distancia ρ se toma de forma como radial, pero en un cilindro, ¿bien? Como en el sentido de que va siempre en un mismo plano y no puede en el mismo plano XY, ¿bien? En ese sentido. O se puede decir como que siempre ρ debe ser paralelo al plano XY. En ese sentido sería mejor explicarlo. Ahora bien, entonces vamos a definir cuál es la permeabilidad magnética del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Y vamos a poner una corriente arbitraria de 2 amperios. Y vamos a definir, si recordamos lo que yo les explicaba, el campo de inducción va en dirección circular, ¿verdad? Alrededor de lo que es la corriente en sí, ¿bien? Y eso es una componente en phi unitario. Entonces, he puesto aquí componente de B en phi, y para hacer el gráfico de este campo B se necesitan colocar todas las componentes del campo. Entonces, una componente en ρ sería 0, porque no hay componente en ρ. En phi es la componente que ya definí arriba, y en z no hay componentes. Entonces, defino el campo total de esa manera. Ahora, este campo está en cilíndricas, y para hacer los gráficos en matemáticas, para que salgan en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, hay que pasarlo a cartesianas a veces. Entonces, pasamos este campo a cartesianas utilizando la sintaxis que les había mostrado anteriormente, ¿verdad? Con transformer field y aplicando full simplify. ¿Ok? Se lo aplico al campo B de cilíndricas a cartesianas, recordando el cuidado de que z minúscula va a ir en una coordenada y z mayúscula en otro, ¿verdad? Para hacer la distinción. Y luego vamos a hacer el gráfico con un streamplot. Bien, ¿por qué con un streamplot? Porque el streamplot es un gráfico vectorial en 2 dimensiones, y a veces solo necesitamos saber cómo es la forma del campo de inducción magnética en 2 dimensiones. Porque si está en phi, si nosotros miramos desde el punto de vista superior, vemos el plano XY, nosotros solo necesitaríamos ver cómo se comporta en ese plano lo que es en sí el campo de inducción, ¿verdad? Porque no tenemos componente en Z, entonces no quisiéramos, no es tan útil saber cómo se comporta en 3D este campo, ¿bien? Entonces, ¿cómo se utiliza el comando para hacer este gráfico? Streamplot es el comando, ¿verdad? Si colocan dentro del primer argumento la función vectorial que se va a graficar, en este caso, como es una función en 2 dimensiones, entonces una función vectorial de 2 dimensiones, entonces de 2 componentes se necesitan colocar 2 componentes. Entonces coloca usted una llave aquí, una llave acá, para indicar cuál es la componente
en X y en Y de la función vectorial que se va a graficar. No va a colocar una tercera componente porque el streamplot solo funciona con dos componentes. Por eso he sacado de acá de forma individual cada componente y la he pegado aquí. No puedo llamar exactamente a BR porque si llamo a BR dentro de este argumento me va a colocar tres componentes y el streamplot va a colapsar, ¿verdad? Ahora, luego usted va a colocar los dominios donde quiere que haga el gráfico. Entonces quiero que se haga de X en menos 10 a 10 y en Y de menos 10 a 10. Bien, los dominios recordando que se colocan con llaves. Y he colocado acá demás etiquetas de ejes, ¿ven? Para hacer más elegante, ¿verdad? Utilizando el frame label. Frame label se utiliza para el streamplot, así como se utiliza el X label para el plot. ¿Ok? Ahora, como les decía, es así como se muestra el gráfico. Si ustedes lo miran desde un punto de vista superior y miran el plano XY y miran el gráfico en el plano XY de lo que es el campo de inducción magnética B, y se miraría así. Y si ustedes se fijan, va en las direcciones contrarreloj. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un gráfico también de 3 dimensiones. O sea, un gráfico en 3D. También se puede hacer, a veces puede ser útil, ¿verdad? Entonces, en este caso se miraría de la siguiente manera y se utiliza este comando que es plot, vector plot 3D. Coloca ya, aquí puede colocar el campo como stack, porque ya tiene 3 componentes y va a ser un vector en 3 dimensiones, 3 componentes. Ahora coloca aquí los dominios de las 3 componentes. Están los 3 desde menos 10 a 10. Y yo he colocado este atributo que me ayuda a cambiar el tamaño de los vectorcitos que se grafican. Entonces les voy a mostrar cómo se ve si no le coloco este atributo. Si yo hago el comando así como está, sin el atributo, a veces muestra que estos vectores los muestra a veces un poco grandes. ¿Ok? Entonces ustedes pueden cambiar eso simplemente aplicando el atributo que yo tenía aquí. Bien. Este que está acá. Y así podemos hacer que los vectores tengan una escala pequeña, mediana o grande. Bien, entonces para mediana pueden utilizar medium, para grande large. Y así. Entonces ustedes pueden jugar con eso aquí, por si ustedes piensan que los vectores son muy grandes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pues de mi parte no. Todo bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte difícil, que es cómo resolver problemas de su libro de texto, ¿ok? Acá les voy a mostrar un ejemplo que es el problema 13.4 de su libro de texto. Bien, el problema dice que, bueno, ya se les voy a exponer cuál es el problema en sí. Y la verdad es que dice aquí que el problema requiere que se haga un análisis de fuerza entre corrientes filamentales para cada sección del circuito rectangular. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Bien, y aquí hago el desarrollo del problema hasta cierto sentido, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir ahorita esta parte y ustedes me van a confirmar si pueden ver a ver. Jala un poquito. La jalas un poquito. Ustedes me van a confirmar si pueden ver. Ah, vaya. Si pueden ver el libro de texto. ¿Sí? Sí, ya se ve. Bien. Ahora, ustedes Sí. imagino que no han llegado al capítulo 13, ¿verdad? Del libro de texto. Aún no. No, ¿verdad? Bien, entonces les voy a explicar de qué trata el capítulo 13 así bien por encimita, bien, para que tengan una idea de qué es lo que se va a hacer en el problema. El capítulo 13 trata de estudiar la ley de Ampere, que simplemente es que esta ley establece la fuerza eléctrica que hay entre circuitos. Bien, entonces se tiene, por ejemplo, en esta imagen lo siguiente. Imagínese usted que tiene un circuito C primado, que es el que se muestra aquí en la imagen. Bien, tiene esta forma. Y tiene otro circuito C sin primar de la otra forma.
Resulta que cuando pasa corriente por un circuito y por otro, uno ejerce fuerza sobre el otro y se utilizan ciertas formas de obtener la posición de estos circuitos, ¿bien? Y para eso se utilizan estos vectores de posición, ¿bien? Un R', que es el que se utiliza para indicar la posición de cualquier elemento de este circuito C', ubicada desde el origen, ¿verdad? Y R normal, que también va desde el origen hasta cualquier punto del circuito C. Entonces, con estos dos vectores se saca un vector de posición relativa que ustedes utilizaron también en 321, que es R, que es simplemente R menos R'. Y se utiliza esa definición de R para después obtener una definición de cuál es la fuerza que sienten esos dos circuitos, ¿bien? Que está dada por esta expresión que está acá. Bien, entonces esta expresión consiste de dos integrales, que es integrar alrededor del circuito en sí, alrededor del circuito C' y alrededor del circuito C. Y se integra esto que está acá, que es una operación de producto cruz, como se muestra acá. Y esta operación de producto cruz puede resultar un poco complicada, así que más adelante el libro de texto realiza una simplificación más amigable, que es la que se muestra aquí, ¿bien? Que es con un producto punto que multiplica simplemente el vector R unitario acá. Ahora, esta simplificación solo se puede hacer si una de las integrales o uno de los circuitos es cíclico, ¿bien? De forma de que usted empieza en cierto punto en un circuito y al final regresa al mismo punto. Entonces, eso es una integral cíclica y produce cierto, ¿cómo se llama? Cierto término lo hace cero en la expresión cuando usted simplifica para llegar a esta expresión. Entonces, solo se puede utilizar esta expresión cuando una de las integrales es cíclica, ¿ok? Es lo que se mira acá. Si una integral es cíclica, puede hacer uno de los términos que aparece en el desarrollo del producto cruz, de los productos cruces que se miraban arriba, se hace cero y al final queda esta expresión en producto punto. Bien, entonces, yo les voy a enseñar cómo se aplica en matemáticas esta ecuación, esta integral, cómo se desarrolla para cierto ejercicio en particular. Entonces, el ejercicio en particular es el 13.4, que es este que está acá. Bien. El 13.4 dice que se tienen dos circuitos como se muestra en la figura 13.5. Ya vamos a ver la figura. Todas las corrientes se encuentran sobre el mismo plano, dice. C' es infinitamente largo y los lados del rectángulo son de longitud B, son paralelos a C, dice. Encontrar la fuerza sobre C. Y preguntan si es de atracción o de repulsión. Ahora bien, si ustedes se fijan, esta es la figura 13.5 y tenemos el circuito infinito, que es este que está acá. Este lo podemos ubicar en el eje Z. Y tenemos el otro circuito rectangular, ¿ok? Están separados a una distancia D. Tiene un tamaño A el circuito rectangular y una altura B, ¿bien? Entonces, lo que les decía es que este problema se tiene que hacer por partes, ¿bien? Se debe encontrar cuál es la fuerza que ejerce el circuito C sobre este elemento del circuito C, bien, cuál es la fuerza que ejerce este circuito C' sobre el elemento superior del circuito C, y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Entonces es un procedimiento que se hace 4 veces porque esta figura rectangular, bueno, está como seccionada en 4 partes, ¿verdad? Por ser un rectángulo. Entonces se hace por partes. Entonces yo les voy a mostrar cómo se hace para la integral en que usted considera la fuerza de este circuito, la recta infinita, con el lado más cercano, ¿bien? Del rectángulo y con el lado superior, ¿bien? Entonces, eso es lo que voy a tratar de mostrar. Recuerden, la distancia entre ambas rectas es D y la altura del rectángulo es B y que la anchura es A. Bien, hay que recordar esos parámetros para el ejercicio. Entonces voy a dejar de compartir ahorita el libro
para volver a matemáticas. Bien, entonces, volviendo a matemáticas, a ver dónde está. Creo que he perdido. Aquí está. Entonces, ¿me confirman si pueden ver el libro de matemáticas otra vez, el notebook? Sí. Sí. No, no se ve. Aún no se le ve a algunas personas. Me confirma la persona que estaba, que decía que no, si lo puede ver. No se ve. No, no lo puedo ver. Ahorita veo a Wolfram. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el problema y pues lo primero que hay que hacer en el problema es hacer definiciones de R primado y quién es R. Bien, esas son las primeras cosas. Ustedes recuerdan en TRI 21, siempre se comienza con quién es R primado, quién es R para encontrar R mayúscula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar este R primado que se encuentra simplemente como donde se encuentra la fuente se encuentra en el eje Z, entonces va a ser Z' en Z unitario, ¿verdad? Entonces podemos definir así el R primado, esa es la fuente, que es el circuito que es una corriente infinita en Z, en el vector, en el eje Z. Ahora, luego hay que hacer una diferenciación total de este vector R primado para encontrar un DS primado que estaba en la definición. Si ustedes se fijaron, había un DS normal y un DS primado. Entonces, para encontrar el DS primado, se deriva esta expresión, el R' con respecto, bueno, se hace una diferenciación total, que una diferenciación total es aplicar parciales y después multiplicar por un diferencial correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que está variando en el circuito, en el primer circuito? Entonces, ustedes tienen que hacer la derivación total respecto a lo que está variando en el circuito. Entonces, ¿qué es lo que varía en el eje Z? Pues la variable Z, ¿verdad? No varía X ni Y porque X y Y son 0. Lo que sí varía es Z. Entonces, el diferencial que van a utilizar es dz primado. Bien, dz es primado porque es fuente. Ahora, entonces la diferenciación total, si ustedes recuerdan, es aplicar una parcial a todo lo que tienen ahí, aplicar la parcial y a cada elemento y multiplicar por el diferencial que es el que está variando. Entonces, a cada componente de este R primado, usted le aplica lo que es la diferenciación en Z, que sería derivo 0 con respecto a Z y multiplico un dz. Sería 0, ¿verdad? Lo mismo con el otro y luego este. Entonces, a Z primado lo derivo con respecto a Z primado, me queda 1, que es lo que está acá, y multiplicado por dz, ¿verdad? Que es, bueno, dz primado. Ahora, no coloco el dz primado aquí porque dz primado es un diferencial que va a ir dentro de la integral. Entonces, eso no se coloca aquí dentro de aquí porque lo que ocupo aquí solo son las componentes de los vectores. El diferencial se coloca ya después en la integral como qué es lo que quiero derivar yo, ¿verdad? Ahora, lo otro es definir la posición del elemento, del primer elemento del circuito rectangular. Entonces, si ustedes recordaban, el circuito rectangular estaba a una distancia del circuito fuente, ¿verdad? Entonces, si yo coloco en el eje horizontal la variable es x, puedo decir que en x vale d, entonces la posición va a valer d siempre, pero va a cambiar en z. Entonces, ¿por qué va a cambiar en z? Porque el circuito es el primer elemento rectangular, se mueve en z. Ustedes se fijaron, es paralelo al circuito fuente. Entonces, ustedes pueden colocar el vector r de posición para ese elemento como sigue. Una distancia d, que sería la distancia que siempre se mantiene constante, que es la que separa a ambos circuitos, en y0 porque estamos simplificando que estamos trabajando que las horizontales son x, entonces las y serían las que va como entrando hacia la página, ¿verdad? Y entonces esa era la componente.
Ahora bien, esto sería entonces el vector de posición para el primer elemento, ¿ok? Luego, hay que aplicar lo mismo que le aplicamos al vector R', esta diferenciación total. Entonces, ¿qué es lo que varía en este R? Bien, lo que varía es Z, ¿verdad? Entonces, lo que voy a aplicar para la diferenciación es un dz, ¿bien? Y entonces, aplico a cada componente la parcial con respecto a Z, y como D es constante, me queda un 0, ¿verdad? Ahora, como 0 y 0, entonces también me va a quedar 0, y cuando derivo Z con respecto a Z, me queda 1, ¿ok? Todo va multiplicado por dz, ¿verdad? Ahora, ese dz no lo coloco porque lo voy a colocar en el integrando después, en la integral. Bien, entonces, esto sería solo los componentes de este vector ds que necesito para aplicar la definición. Hay que definir el vector R mayúscula, ¿verdad? Vector R mayúscula, que sería R menos R primado, y R era R1, que es el vector a donde apunta el circuito rectangular, o sea, el primer elemento, por eso le he puesto 1, y aquí el vector R primado, que sería la fuente. Entonces, se obtiene este vector, luego hay que sacar una magnitud de esta manera, aplicando raíz cuadrada al producto interno del mismo vector, se puede hacer así. Y lo siguiente a hacer es encontrar el resultado de los productos cruz que se encontraban en la definición. Bien, el producto cruz consistía de lo siguiente. Consistía de el vector ds normal. Todo después se hace un producto cruz con todo lo que aparece como un ds primado, producto cruz R. Bien, entonces, esta es la operación que se hace. Ya completa la operación que se tiene en esa parte del numerador de la integral. Y aparecen también unas corrientes, pero como son constantes, se pueden sacar de la integral, entonces no contribuyen en esta operación. Solo se necesitan saber las operaciones de producto cruz entre vectores, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes realizan esta operación, se obtiene esto en el numerador, ¿ok? Este campo vectorial en el numerador. Ahora, yo les había mencionado que había otra forma alternativa de expresar la parte del numerador, que era con un producto punto. Entonces, se coloca ese producto punto, va negativo y va multiplicado por el vector R. ¿Ok? Cuando ustedes hacen esto, van a notar que le da diferente al anterior. ¿Por qué? Resulta que es que ambas cosas son diferentes. Ambas cosas son diferentes en el sentido de que las operaciones son diferentes, ¿verdad? Van a dar resultados diferentes. Pero lo que sí puede dar igual es cuando se aplican las integrales. O sea, ambas operaciones dentro de las integrales, o sea, ya usando las integrales, son iguales. Pero son iguales siempre y cuando una de las integrales sea cíclica. Entonces, si ustedes se fijaron, estoy con un elemento que va de menos infinito a infinito, entonces ese elemento no puede ser cíclico, ¿verdad? Ahora, el otro elemento, el que está en la parte circular, en la parte rectangular, el primer elemento va de a otro valor. Entonces, si ustedes colocan el valor inferior en 0, en z igual a 0, y colocan el valor superior en z igual a b, que era la altitud, usted tiene que son valores distintos. Entonces, si son valores distintos, ninguna de las integrales son cíclicas, por lo cual no puedo utilizar esta definición, ¿bien? Porque no me van a dar iguales a la hora de aplicar la integral, ¿ok? Entonces tengo que utilizar la definición original con producto cruz. Entonces, eso es lo que hago aquí. Ahora, a esto que estaba aquí, la operación que me daba de producto cruz, el numerador, y el denominador va a un r al cubo. Bien, un r al cubo que aparece porque se multiplica r arriba y r abajo en la expresión para que aparezca un r acá, un r vector. Cuando ustedes ya vayan por esa parte en su clase lo van a entender. Entonces el integrando, lo que va dentro de la integral, corresponde a ese numerador que tenemos arriba dividido entre r al cubo, ¿ok? Es esto que está acá. Entonces si se fijan, solo tenemos una componente en x, las otras son 0, y lo que sigue es aplicar. Entonces,
La primera integral consiste solamente de esto que voy a resaltar aquí, ¿ok? Hasta aquí, ¿ok? Ustedes vienen, colocan este código así como está, que es la parte de integral y lo pila. Entonces, si ustedes se fijan, la definición tiene un mu, tiene las corrientes que sacamos de la integral, el 4pi abajo, ¿verdad? Y luego la parte de integrar. Entonces, la primera integral consiste en integrar de menos infinito a infinito el z primado, que es la fuente. ¿Ok? Como yo les decía, estas integrales que son con límites infinitos tienen problemas de que matemáticas tiene que asumir cosas. Entonces, cuando ustedes realicen y compilen esta integral, solamente lo que haya resultado en código, matemática les va a decir, el resultado de esta integral es esto, si se cumple estas condiciones. Entonces, yo he colocado ya estas condiciones. Bien, las he colocado después de un coma para después aplicar todo a eso un full simplify. Bien, para que se me simplifique la expresión de la integral utilizando estas condiciones que matemáticas me pedía. ¿Ok? Ahora, ¿de qué tipo son estas condiciones? Por lo general son de tipo de que las variables tienen que ser reales o tienen que ser mayor que 0. Por ejemplo, ustedes imagínense que tienen un cilindro de radio tanto, ¿verdad? De radio A. Entonces, ustedes tienen que indicarle la matemática de que ese A tiene que ser mayor que 0, porque el radio no puede ser menor que 0, ¿verdad? Siempre es mayor que 0 los radios. Entonces, son de ese tipo de condiciones que ustedes indican. Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, tengo muchas de las condiciones que son que corresponden a los reales o que son mayores que 0. Bien, entonces de ese tipo son las condiciones y a veces aparecen otras que no tienen mucha explicación, pero ustedes la colocan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ustedes realizan esta integral y le da un resultado, ¿bien? Que es un resultado vectorial porque estamos integrando un vector. ¿Y qué es este que está acá? Ahora, esta es la primera integral. La definición tiene dos integrales. La segunda integral sería integrar siempre en z, ¿verdad? Ahora en z, el del circuito C, que sería desde la parte inferior hasta la parte superior, que sería de 0 a b, ¿ok? Entonces, simplemente en la integral, en el integrando colocamos la función que tuvimos anteriormente, aquí, ¿ok? Y se hace la integración con los comandos de integración, el funsimplify, y se obtiene este resultado, ¿ok? Y entonces, acá podemos hacer un análisis. El análisis es el siguiente. Ustedes van a poder observar que hay un signo negativo en esta expresión. El símbolo negativo indica que hay una fuerza de atracción y el símbolo positivo que es una corriente, que es una fuerza de repulsión. Entonces, lo que está diciendo acá este resultado es que entre ese elemento, lo que produce la fuerza, lo que produce el circuito C', el infinito, en el primer elemento más cercano es una fuerza de atracción, ¿bien? Y que va en la dirección en X, ¿ok? Y eso es lo que pasa en el primer elemento. Ahora, el segundo elemento se han hecho el mismo procedimiento, si se fijan. Hay que definir un R2, la diferenciación total para ese R2. Si ustedes se fijan, en R2 es la parte superior. Entonces, la parte superior estaba compuesta porque en Z va a estar dado por B. B es constante y se va a mover en X. Bien, por eso. Y en Y no se va a mover. El ds, que sería correspondiente a este, ustedes derivan con lo que es respecto a lo que se está moviendo, que sería en X. Entonces, sería X respecto a X, 1. 0 respecto a X, 0. B respecto a X, 0, porque es constante. Y ya se obtiene entonces estas dos cosas. Obtienen un vector R2 mayúscula para este caso, para este elemento, porque va a ser diferente, porque ahora R normal es diferente, ¿bien? Y aplican la magnitud, aquí, para obtener la magnitud. Y luego lo siguiente es aplicar la definición de los productos cruces. En este caso había hecho también el de producto punto, para mostrarles que hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Entre ambas definiciones. Y que tenemos que utilizar siempre este, porque no hay una integral cíclica
en el elemento, en ninguno de los dos elementos. ¿Bien? En ninguno de los dos circuitos es cíclico. ¿Bien? Uno va infinito a infinito y el otro va desde la posición D hasta D más A. ¿Ok? Entonces, hay que utilizar esta definición, colocarlo dentro del integrando. ¿Ok? Y que se va dividido entre la magnitud de R2 al cubo, ¿verdad? Y se obtiene esta expresión vectorial que hay que integrar. Entonces, ya integrado aquí, poniendo las condiciones que matemáticas me regresaba cuando solo hacía la integral, y se obtiene esta expresión, y después ustedes integran la segunda parte, que sería, esta primera parte se hizo en términos de infinito a infinito, ¿verdad? La primera integral en z primado, y la otra integral sería en x, desde d hasta d más c, puse acá, que así c, me parecía que c era la anchura del rectángulo, entonces sería d más c, y listo. Bien, hace la integración, y a veces matemáticas les va a dar este tipo de condiciones. Bien, en este caso solo he hecho la integral sin poner ninguna condición, porque a veces las condiciones son demasiado grandes, como las que van a poder observar ahorita. Bien, cuando ustedes le dan aquí, van a poder observar que la condición a colocar es bastante grande, y esto normalmente pasa para las segundas integrales. Entonces, yo no les he pedido que coloquen esta condición acá, bien, porque es demasiado grande, demasiado. Y entonces simplemente cuando ustedes llegan a este resultado, ustedes simplemente está bien. Llegaron a este resultado, ya está bien, con que lo dejen en este resultado. Se entiende que el resultado es esto y se necesita esta condición, ¿ok? Y esa es primer elemento y segundo elemento de este problema. Y el tercer y cuarto elemento se hacen de forma similar. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces creo que no hay preguntas. Otra cosa que les quería enseñar, bueno, ya que estamos trabajando en este Wolfram en línea, aquí en Wolfram en línea pueden hacer lo siguiente. Ya les mostré que pueden hacer el zoom, ¿verdad? Y lo otro que pueden hacer también acá, que faltaba mostrarles, es que esto de cómo poner este texto acá, ustedes le dan a Format aquí, y acá pueden colocar el estilo de texto que quieren. Pueden colocar título, subtítulo, sección, subsección y color. Entonces, se fijan, yo aquí marco este que está acá, y le puedo colocar un color, como por ejemplo azul. Bien. También lo pueden colocar alineado donde ustedes quieran. Bien, tienen estas opciones. Como quieren la fuente, el tamaño de la fuente, y ustedes pueden colocar en negrita también, subrayado y cursiva, como ustedes deseen. Bien. Otra cosa que se puede hacer aquí en Wolfram Cloud, que también se puede hacer cuando tienen ustedes el programa, es colocar las paletas, ¿verdad? Bien, las paletas aquí se coloca en Insert, Special Characters, y listo. Aquí se les muestran los símbolos griegos, y ya los pueden utilizar. Y lo otro que es importante que sepan es, recordando que usted siempre que trabaja tareas en matemáticas, necesitamos que nos entregue un PDF y un .nv de su documento. Entonces, acá puede hacer esos dos documentos. Usted guarda aquí, le pone nombre a su documento, le pone tarea tal, nombre, sección. Esas tres cosas debe tener, ¿verdad? Sección, nombre y en la tarea, qué número de tarea es o qué informe es. Esas tres cosas debe contener aquí el nombre de su archivo. Luego usted tiene que bajarlo de aquí, ¿verdad? Simplemente le da a donde dice File, le da File, le da Download y listo. Baja el archivo NB. Y luego le dan aquí en Print para obtener el archivo PDF. ¿Ok? Como se muestra aquí, le dan Descargar y listo. Y ya tienen los los dos archivos. ¿Ok? Que necesitan entregar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para cuándo sería la tarea? Bien, la tarea va a ser para máximo el sábado 13 de febrero
de la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, de este año sería 13 de febrero esta semana. Y recordándoles que el trabajo es en pareja, ¿verdad? Pueden hacerlo en pareja o lo pueden hacer individual, ¿ok? No voy a permitir trabajos copiados, ¿verdad? La penalización es que se va a dividir los puntajes entre los trabajos copiados. Y yo les voy a subir en el blog, tanto en el blog como en el campus, lo que es el PDF de la presentación que les enseñé ahorita, de todos los comandos de este recordatorio de Wolfram, va a estar ahí. Y también les voy a subir el video, pero el video todavía no sé si lo voy a subir en el campus. Tengo que probar. Pero va a estar más que fijo en el blog, ¿ok? En el blog que les compartí en el chat al principio. Ahí sí les voy a compartir el video de la grabación. Y también va a estar compartido ahí ciertos videos de cómo utilizar ciertos simuladores para las siguientes prácticas. Entonces, ahorita el tiempo que vamos a dejar, ese tiempo de ahorita es para hacer los grupos, ¿ok? O las parejas de trabajo. Entonces, si alguno de ustedes mira que se conoce ahorita aquí en el grupo, busquen los participantes. Si conoce a alguno, se ponen de acuerdo y me dice ahorita en los 10 minutos que tenemos quiénes van a trabajar en parejas. ¿Hay alguno? No hay ninguno se conoce. ¿Ustedes? Sí, sí. Yo no Ah, conozco a ninguno. Sí, sí nos conocen. Se los Que son mandamos mejor penosos, escrito, entonces. si quieren. Por correo. O en el chat de Teams, no sé si se puede. Mejor envíenlo por correo. Entonces, me lo envían por correo así para saber cuáles van a ser los grupos, ¿verdad? Y creo que eso sería todo por hoy. ¿No tienen alguna pregunta? No. Solo Sí, permítanme un momento. si llegamos a faltar bueno, si no podemos llegar a estar a una reunión, ¿cómo podemos, tiene usted otra sección? Porque dijo que tenía puntos. Sí. Sí, la otra sesión es a las 7, usted, así que si falla a las 9 no hay otra forma de reponer. Entonces, la forma en que se va a estar atendiendo lo que es, si usted no pudo asistir al laboratorio, o sea, ahorita aquí, ahorita ya estoy tomando asistencia, ¿verdad? Pero si en otro caso usted no pudo asistir al laboratorio que se dé alguna semana, usted tiene que responder por correo o comunicar por correo porque su ausencia. Bien. Y una vez explicada su ausencia, usted solamente mira la grabación y ya tiene los puntos de asistencia. ¿Ok? Pero la justificación, bueno, debe haber una justificación, ¿verdad? Válida en el correo que usted responda. ¿Por qué no pudo estar en el laboratorio? ¿Alguna otra pregunta? Y si no conocemos a nadie de aquí de la sección, ¿cómo podríamos hacerlo en este caso con alguien de pareja? No, si no conocen, es que la idea que yo tenía era hacerlos ahorita, para así obtener una idea de a quiénes poner en grupo. conozco una persona. ¿Usted conoce una persona? Yo a Byron. No sé. Bueno, entonces, si quieren lo hacemos ahorita, porque hay tiempo ahorita. Ustedes me dicen con quién hacer pareja, yo los coloco ahorita, tengo los cuadros abiertos, las listas, y los coloco, este va a ser el grupo con este, y ya después yo pongo en parejas a los demás y se los asigno por correo. Les digo, por correo estas son las parejas y ya se ponen en contacto ustedes. Ahorita decimos los nombres que Perfecto. conocemos. Ahorita entonces. Sí. Ok, entonces permítame un momento que tengo que conectar la computadora.
Ya voy. Bueno, entonces, dígame quién. Primero, A José Carlos Godoy con Milton Murillo. José Carlos Godoy. Sí. ¿Con quién? Conmigo, Milton Murillo. Milton. Sí. Milton Miguel, ¿verdad? Sí. ¿Otra persona? Con Lester Méndez. Lester Méndez. A ver, Lester Orlando Méndez. Sí. Ok, ¿y su nombre? Víctor Lagos. A ver, no lo encuentro. ¿Otro nombre? Víctor Víctor Alejandro. Va. Sí. A ver, otras personas que se encuentren ahí como parejas. Jennifer y Byron. Byron Daniel Durón. Y Jennifer. Jennifer Melissa Amador. ¿Me confirman? Sí. Sí. Ok. ¿Otra Sí. pareja por ahí? ¿Hay otra pareja? Alan Eduardo Ávila con Diego Andrés Reyes. Con Diego Andrés. Andrés Reyes. Muy bien. ¿Otras? Edwin Lobo, Edwin Jacob Lobo. ¿Con quién? Stephanie Michelle López. Ok, listo. ¿Hay otro por ahí? Listo, entonces parece que no hay más. Entonces con los demás, o a menos que me diga uno de ustedes ahorita que desea trabajar solo, alguno de los que no mencionó desea trabajar solo, o todos desean trabajar en parejas. Yo puedo trabajar solo. ¿Usted desea trabajar solo? Sí. Ok, entonces deme su nombre. Eduardo Guevara. A ver, Edward Farid Guevara ahora. Sí. Ok, entonces usted dice que va a trabajar solo. ¿Alguien más? Ok, creo que no hay nadie más. Pero dado que Edward quiere trabajar solo, va a quedar uno disparejo, ¿bien? Sin pareja, porque son 20, ¿bien? Entonces, No, los entonces demás que igual se puede faltan, poner. Igual me va puede. a trabajar Si nadie entonces sale, igual me con puede. grupo. Si nadie sale más, igual me puede poner para que no quede disparejo. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar en pareja con alguien. Entonces, yo le voy a enviar por correo a los que no me dijeron cuáles serían sus parejas y así se ponen a trabajar si quieren. ¿Bien? Yo Listo, tengo un entonces. compañero. Ah, sí, tienen conocido. Sí, Raúl André Villalobos con Mario Dígame. Toledo. Raúl. Con Con Mario Toledo Ramos. ¿Con quién Mario. Marlo Toledo. Ah, ahí está, listo. Bien, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 personas que no tienen pareja. Entonces ahí van a salir 4 parejas que yo les voy a hacer saber por correo cuáles son. Bien, ¿alguna otra consulta?
No hay verdad. Entonces creo que damos por concluida entonces la reunión. Espero que tengan un buen día hoy, que también suerte ahora en todas sus clases y ánimo, ¿verdad? Con el trabajo. Bueno, Gracias, instructor. Buen día.